tenemos a Luz Díaz, sí, que es médica. Es médica integrante de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir de la regional de Jujuy. Y Exacto. está en la línea. Buenas tardes, Luz, Juan Reynoso, Oscar Córdoba y Delma Scavone te saludan acá en Comunidad Terapéutica. ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia de Comunidad Terapéutica y un gusto, Juan, Dalma y Oscar. Acá estamos. Bien, hemos estado siguiendo la preocupación que hay en Jujuy. Hace menos de un mes hubo un femicidio, Sí. Varios femicidios, pero hubo uno bastante llamativo y resonante a nivel nacional. Y bueno, siempre pasa lo mismo, cuando los casos se nacionalizan, saben, la prensa nacional, toman relevancia. ¿Cómo están con este tema en la provincia de Jujuy? ¿Cómo ha sido esta niña de 12 años de la localidad del Carmen, si no me equivoco? Bueno, nosotros como red hemos decidido sacar ese comunicado justamente con el objetivo de visibilizar las violencias que se ejercen en las provincias, sobre todo en las provincias del norte, donde a veces no tenemos la misma injerencia o la misma posibilidad de algunos lugares donde se encuentran quizás como dos categorías de ciudadanos, decimos nosotros a veces, que conviven en la misma país, ¿no? En algunos lugares sí se hacen valer derechos y en otros no. En ese comunicado nosotros denunciamos, tal cual como ustedes lo estaban aclarando, es la falta de aplicabilidad que se dio sobre el derecho a interrumpir legalmente el embarazo, ya que acá no solamente es legal por la causal de violación, ese embarazo producto de la violación, sino también por las causales de salud integral, ya que imaginemos que una niña de 12 años, no, en realidad no imaginemos, una niña de 12 años tiene que estar jugando, tiene que estar estudiando y no tiene que estar maternando, y sobre todo mucho menos si ella dio su consentimiento para poder interrumpir su embarazo de la forma legal. Luz, entendemos que sí, no te escucho, Juan. Sí, te escucho y pienso en lo que ocurre en la provincia de Jujuy, y pienso en una sociedad, ¿no?, que avala también de alguna manera, claro. Digo, no toda la sociedad, pero ¿cómo es la sociedad en Jujuy? ¿Cómo es Jujuy para que para que sea permisiva en estos casos y para que permita que el Estado no cumpla con la ley? Bueno, Jujuy es una de las provincias que integra el NOA. El NOA tiene como características muy fuertes con respecto a la presencia muy vigente de las violencias machistas, de los sistemas patriarcales, de los sistemas feudales y de los fundamentalismos religiosos. Eso se ve reflejado en las instituciones donde se encuentran los representantes de todo este poder hegemónico de las corporaciones, y vivimos en una provincia donde todavía tenemos presas políticas en una cuestión democrática y sin un juicio justo, ni tampoco que sea con las causas que uno podría decir van a ser dilucidadas en el juicio. Se nombran integrantes de los tribunales de justicia con designaciones muy cuestionables desde todo el punto de vista no solamente político partidario, sino también de cuál idóneo son o no. Y como vos también ustedes lo relataban, lamentablemente nosotros llegamos en este iceberg de las violencias a mostrar también esta crudeza que son los femicidios, ¿no?, sobre todo en niñas, en jóvenes de nuestra provincia, que también lo que tiene de importante las provincias norteñas, o quienes habitamos y quienes activamos acá, es que también no dejamos nunca las calles, que salimos más allá del hostigamiento y de las intenciones de amordazarnos que siempre plantean estos gobiernos, sobre todo el gobierno de Morales, quien es el gobernador actual y de hace 4 años, que fue reelecto, donde hemos podido también construir y llevar nuestras voces a las legisladoras actuales, y se presentó una ley para poder ver cómo hacemos en estas situaciones de violencias, ¿no? Claro. Sabemos que la violencia... Sí, te consulto justamente por eso.
¿Ya hay algún adelanto? ¿Se llevará algún proceso judicial a las instituciones, a las personas que se encargaron justamente de dilatar e imposibilitar el derecho al acceso a la interrupción del embarazo? Se dio aviso, en realidad están interviniendo el equipo de cuerpo de abogadas del Ministerio de Salud del Ministerio de Justicia de la Nación. Ellos están interviniendo para todavía primero hacer el acompañamiento y la protección integral de esta niña, porque todavía se encuentra hospitalizada. No tiene en este momento una red familiar ni una red social que la acompañe, entonces estaría bajo la tutela del Estado. Bien, ellos están haciendo también las injerencias y las advertencias necesarias, así que veremos cómo sigue ese proceso judicial. Nuestro aporte siempre es dentro de los activismos y también dentro de lo que nos compete a nosotros como profesionales garantistas de los derechos, y también advirtiendo a la comunidad, porque nosotros sí queremos que quede claro que el aborto legal en la Argentina está vigente del año 1921, que no nos confundamos, que sobre todo en el inicio de estas sesiones históricas nuevamente para la legalización del embarazo sin causales, a veces se escucha en los relatos esta cuestión confusa de que el aborto no es legal, y sí queremos también aclarar que está vigente y que también hay centros de salud, así como hay algunos que hacen uso del privilegio de la objeción de conciencia y obstaculizan, también hay otros que estamos en red y que pueden encontrarnos en las páginas de internet para mayor información. Bien, Luz, tengo una pregunta más. En relación a la nueva ley, bueno, se armó toda una polémica, Sí. me parece justificada en torno a esta cláusula de conciencia que se plantea en algunos médicos. Sí. ¿Cómo es la situación? Ajá. Me imagino vos, porque en los hospitales hay muchos médicos y médicas que piensan esto. Entonces, ¿cómo es la situación en la institución en la que vos trabajás? Digo, debe ser difícil educar, discutir este tema, y cómo la ves en la aplicación de la futura ley, que bueno, tiene eso medio flojo, digamos, ¿no? Bueno, nosotros somos como parte de la red integrantes de la campaña, y por ende nuestros aportes están plasmados en el proyecto de ley presentado por campaña. Con respecto al proyecto de ley presentado por Ejecutivo, justamente el punto de objeción de conciencia y la penalización después de la semana 14 para quien aborta o quien realice la práctica son los puntos que nosotros también estamos llevando a discusión con respecto a cómo se van a trabajar los 3 proyectos presentados. Pero con esos puntos nosotros decimos que la objeción de conciencia, y esto es una posición consensuada, es un privilegio, no es un derecho, ¿bien? Ya que nosotros como profesionales de la salud tenemos que garantizar lo que prevén las leyes, y en este caso entendemos que las discusiones, así como vos la planteás, de si es vida o no es vida, si tengo que yo poner mis condiciones religiosas, fundamentalistas por sobre la vida y la salud integral de las personas, no es algo discutible. Nosotros hacemos aporte, hacemos acompañamientos, preservamos la confidencialidad, respetamos el secreto profesional, y me parece que ponernos a la discusión de estas cuestiones de pensar si el derecho al aborto es un derecho humano o no, ya en este momento nos parece retrasar y no justamente avanzar aclarando sobre las situaciones. Sabemos que no se termina con la ley, ni por más que fuese la mejor ley que quisiéramos tener. Es un cuerpo a cuerpo, en realidad es una lucha constante, no nos desgasta porque sabemos que es algo que nos tiene que encontrar enteras, nos tiene que encontrar comprometidos, y también en estas cuestiones de poder
darle importancia a apoyarnos unos entre otros, por eso son importantes las redes, entre el activismo, entre los feminismos, entre quienes también a partir de todas estas discusiones se van animando a posicionarse y a ser garantes de derechos. Entonces, hay también, después de estos debates, sobre todo lo que fue lo que aportó la Marea Verde después del 2018, un crecimiento en la toma de conciencia de nuevos o nuevas profesionales, médicos o médicas y también integrantes del equipo de salud, de entender que esto es un derecho y que a veces tenemos en nuestras formaciones o de formaciones de grado cuestiones que no están vinculadas a estas perspectivas de género o a las perspectivas de la salud como derecho humano, y cuando empezamos a tener una praxis te das cuenta de que había algunos sesgos intencionales dentro de las academias, que también es un espacio que debemos cambiar, por supuesto. Muy interesante, Luz, esto último sobre la formación de los médicos y las médicas. La verdad que es un punto en el que hay que reflexionar y modificar. Bueno, ¿hay alguna permeabilidad en las academias ahora con, sí, por ahí no sé si en medicina, pero sí, por ejemplo, acá en San Luis se aprobó en la Facultad de Psicología una especialización en género, o que tiene relación con género, así que eso viene muy bien. Bueno, Luz, te agradecemos mucho la participación en la radio, seguiremos de cerca el tema. Y bueno, esperemos que este tipo de difusión que hay en la prensa, que aunque a veces la prensa no colabora mucho, pero por lo menos que se difunda y que las autoridades se sientan un poco más intimidadas para no hacer lo que hicieron, que es este desastre con esta niña de 12 años, ¿no? Claro, por supuesto. Igual hay, así como hay médicos y médicas objetores y obstaculizadores, también hay prensas y nosotros felicitamos y agradecemos siempre que la prensa, comprometidos como ustedes en estas situaciones y en todas, puedan dar voz y claridad, así que les felicito y yo les agradecemos en nombre de la red de Jujuy este espacio. Muchas gracias y un saludo a ustedes y a la audiencia.